Benvidos a Minuto 91 Galicia. Luns 27 de outubro de 2014. Como sempre, de fondo as imaxes do noso fútbol da fin de semana. E xa entramos de cheo nos primeiros marcadores. Preferente Sur. Estos son os resultados de onte domingo. Alerta Navia 0, Nogueira 1. Perde a Unión Deportivo Atios no Carballo 1-2 ante o Estradense. Empata Portonovo ante Pontellas 2-2. Bueno, xa non gañou todos os partidos desde que comenzou a Liga. Gondomar 1, Céltiga 2. Barco 4, Pontevedra B 1. Villalonga 2, Arenteiro 1. Lalín 0, Berín 1. Mondariz 1, Valladares 2. Porriño 4, Marcón Atlético 2. Bahía 1, Erizana 2. Esta clasificación segue líder Portonovo, 25 puntos. 18 para Céltiga Lalín, 17 para Barco Valladares, 16 para Berín, 15 Villalonga, 14 Porriño, 13 para Gondomar Estradense, 12 para Marcón Atlético, 10 para Atios, Arenteiro, Pontellas. Con 9 puntos temos o Mondariz e a Nogueira. Con 8 Arizana, entran xa en terreo perigoso, descenso a primeira autonómica. 7 puntos para Alerta Navia, 5 para Rápido de Bahía, 3 para Pontevedra B. É dicir, con Rápido de Bahía non lle surtivo efecto o trocar de adestrador cando tan solo se levaban 3 jornadas de Liga. Así son as cousas. Vamos a ver que nos paga, seguro cos aficionados. Vindeira jornada, Nogueira Rápido de Bahía, Pontevedra B, Alerta Navia, Valladares Barco, Pontellas Villalonga, Berín Gondomar, Céltiga Portonovo, partidazo na illa, Erizana Porriño, Marcón Atios, Estradense Lalín, Arenteiro Mondariz. Uns consellos, entramos na primeira autonómica, Grupo 5. Restaurante Astur tiene la mejor sidra de Asturias. Amplia terraza y gran aparcamiento, como en tu casa pero en Astur. Restaurante Sidrería en Lourambal 28 Torreiros. Se cruje, se huele. Un sabor que nos diferencia. Y de esto hace ya más de 40 años. Somos la cuarta generación. En Porriño, paso a nivel. El mejor pan de cada día. Panadería Paso a Nivel, en Porriño. Bueno, pues aquí estamos ya de nuevo despois dos consellos. Este Minuto 91 Galicia estalles a falar Nel Fernández. Onte estivemos no José Costas, unha vez máis, cantidade de público. Menuda afición que ten o Candián e non podemos despreciar a do Caselas, que sempre acompaña de que maneira o seu equipo. Onte o equipo nos tivo as alturas de circunstancias para os aficionados. Van en busca do empate, van en busca da ganancia cando saen a domicilio exterior. E onte o Caselas como que tuvo ao principio do partido 2 tiros a portería, pero ningún entre os 3 paus. E así non se pode gañar o partido. Quen deu e de que maneira era o Candián, que cada vez que chegaba casi que marcaba. Chegou poucas veces. A primeira, un penalti donde tivo que marcar por 2 veces, é dicir, que repeleu o primeiro tiro do dianteiro, pero nesta segunda Joel non fallou e remachou o primeiro tanto. Logo chegarían xa casi que de seguido, en poucos minutos, o 2 e o 3-0. Doble goles para Carlos. Estos son os marcadores da xornada. Unha vez que rematemos xa todos os marcadores, iremos xa con ese partido. Os goles, bonitos goles saben os do Candián, os últimos 2 tantos, o primeiro de penalti. Sporting Guardés 3, Moaña 0, Caldas 3, Gran Peña 1. O Louro sigue sin gañar partidos. 0-0 ante o Grove en Coto Torrón. San Esteban 1, Salvaterra 0. Volta a perder o equipo de Losada. Belus 1, Campo Lameiro 1. Dena 1, Xuventude Cambados 1. Domaio 2, Chain 2. E Marín 1, Cruzeiro 2. Clasificación: o Domaio tras empatar sigue primeiro ainda, pero con 22 puntos a un só Candián. Yo decíamos onte en directo ali a misa o adestrador do Candián, que logo estivo cos compañeros de Vía Gestión a Radio Galicia, donde nós tamén estivemos retransmitindo o partido dende o José Costas de Candián. Estivemos que casi toda a fin de semana en Amadroa. Pola tarde o sábado co Celta Porriño xa teñen aí o marcador de 2-1, partidazo dos juveniles. E tras este marcador do Candián 3, Caselas 0, como decimos, do maio 22-21 para Candián.
Moaña 19, 17 para Grove, 13 para Guardés, Caselas 12 con Cambados e Caldas, con 11 Cruzeiro, 10 para Chaín, 9 puntos ten o Gran Peña, o Beluso e o Salvaterra teñen 8 puntos, 7 para dous equipos, Dena San Esteban, 6 para Campo Lameiro. Atención, entramos en zona perigosa de descenso. Louro 4 puntos, Marín 0 puntos, é dicir, que o Marín xogou 8 partidos e atención, perdeu os 8. Increíble de Marín este ano. Xaín Moaña, próxima xornada, Caselas Sporting Guardés, partidazo en Salceda, Gran Peña Candeán, Cruzeiro Caldas, Grove Marín, Salvaterra Louro, tamén partidazo en Destros, Campo Lameiro San Esteban, Cambados Beluso do Maio Dena. Os consellos entraban na segunda regional, grupo 13. Ainda nos queda a terceira regional, con esos marcadores a veces abultadísimos. E a última categoría, pero nos tamén damos aquí no noso programa de Minuto 91 Galicia. Consellos, sigan conosco, Minuto 91 Galicia. Tiene nueva gerencia. Sí, es Crisis 08 y está en Sanguiñeda. Ven a conocernos, Cafetería Bocatería, de lunes a sábado. Crisis 08 en Sanguiñeda, nueva gerencia. Atención papás y mamás, que vuestros niños no estudian. Cómprale la mesa de estudio y ya verás cómo van a estudiar. Mesa para colocar el ordenador, mesa para colocar los libros, para estudiar todas las mañanas, tardes y noche. Solo les falta la mesa de estudio y ahora la puedes tener por solo 10 euros. Sí, 10 euros. Y nos quedan menos de 20 unidades. Acércate ya a la salida de Porriño, carretera de la Florida, o marca cuanto antes este teléfono: 673-625-516. ¡Te esperamos! Recuerda, mesas de estudio para tus niños a solo 10 euros. Aquí estamos coa segunda regional. Este ano vai a ser primordial gañar os partidos da casa. E se non podes, polo menos, evitar o descenso. É o caso que lle pasou ao Alerta de Sanguiñeda, que nos gustou moito o pasado fin de semana ante Mos, a pesar de perder 2-5. Pero fútbol non como empeza, senón como sempre decimos, como remata. Onte gañou na súa viaxe o Alidio, Tomiño 1, Alerta 2. Progresista 1, Xinzo 1, partidazo, derbi casi na xornada. Aí o equipo de Maceira ante o de Fernández. Arbo 1, Rivera 0. Ribadeleiro 1, Goiense 1. Cañiza 2, Goián 3. Budiño 2, Alpinista 0. Voltou a senda do triunfo o equipo de Budiño. Neves Tide, empate a 0. Xuvenil de Pontarías 1, Cebra 2. Quizás a sorpresa da xornada, un equipo feito talonario do Xuvenil de Pardellas, onte perdeu ante o recén ascendido Tebra. E atención, o veño dicindo, cuidado co equipazo que está tendo este ano de Unión Deportiva Mos. Outro día en Sanguiñella decía o presidente a Pablo Serodio, noso socio, que o Mos lle chamaron outro día un argentino que estaba por ali por cerca, ideas que nos entrou unha risa tremenda. So de esos galácticos. Bueno, se son galácticos na segunda regional, como debes estar xogando Mos? Pois 5-1 ao Caldelas. Outro día dos rapaces do Caldelas nos falaban de que iban a plantar cara, que viñan de empatar co Xuvenil. Bueno, pois o Xuvenil xa está empezando a afrouxar, pero Mos non, todo o contrario, e de goleadas. 5-1 ante o Caldelas. Desta maneira, atención, Pablo Serodio debe estar contentísimo. O seu equipo é líder, 17, feito para ascender este ano, que nadie os quenza. Se logo estende ou non, xa dependen dos resultados, pero de momento está feito para ascender, quere a primeira autonómica. O Xuvenil segunda, 16. Budiño terceiro con 15 puntos, 14 para Tide, 13 para Goián, 12 para Alpinista, 11 Progresista, 10 puntos para Xinzo, 9 para Arbo Caldelas, 8 para as Neves Rivera, 7 para Oyense Tomiño, 6 para Alerta, xa Saideira Queima, donde se está metendo xa o Ribadeleiro con 6 puntos, Tebra tamén 6 e Cañiza 2. Tebra e Cañiza estarían descendidos, pero queda moita liga ainda por diante. Vamos ca próxima e vindeira xornada. Rivera Nieves, Tide Progresista, Xinzo Xuvenil, partidazo no Eido do Albo, Tebra Mos, Caldelas Tomiño, Alerta Ribadeleiro, Oyense San Salvador, Alpinista Cañiza, Goián Arbo. Vamos a coa terceira regional. Os marcadores dos grupos onde están, entre outros, Mosende, Areas B, Atios B, Fontellas B, Louredo. Vamos con elos, voltamos despois dos consellos. Non se nos vayan. Minuto 91 Galicia. Aquí seguimos, os únicos que lle levan ao fútbol
casi queden da base. Os nosos equipos da zona, Vigo e comarcas. Hamburguesas, churrasco, paellas. E con cada consumición pincho gratis. E cos mellores viños da zona. O taller Tapería en Atios Covelo, a 100 metros do colexio. O taller. Puedes buscar donde quieras, pero nadie te lo va a dar tan económico. Lorrevendo.com, segunda mano. Muebles, ordenadores, ropa, coches, lo que te imaginas y mucho más. Avenida Galicia Porriño, lorrevendo.com. Lo vendemos todo. Bueno, pois aquí están os marcadores da terceira regional. Chapela 3, Peña Chapela 2. O derbi quedouse na casa. Moledo 0, Colla 0, Donas 0, Miño 0, 0-4 gaña o San Roque en casa da Fortuna de Vigo. E Baleidos 0, Mosende 1, voltou a gañar o equipo do Folón. Desta maneira está marcadores, clasificación: 13 Chapela, 11 Donas, Miño, Nieto, 10 para Baleidos, 10 para Mosende. Séptima posición para Colla, oitava para Peña Chapela con 4 puntos, 4 tamén para San Roque Moledo, Fortuna 0 puntos. Vindira Sornada, Nieto Donas, Miño Fortuna, San Roque Chapela, Peña Chapela Baleidos, Mosende Moledo. Descansa Colla. Vamos con tu grupo 17. Te presentamos una nueva cervecería, Casbará. ¿Te gustará? En el Grupo San Rafael, carretera de Gondomar, con pinchos especiales con cada consumición, actuaciones musicales en vivo, juegos tradicionales, petanca, llave. Ven a conocernos. Estamos a la salida de Porriño, carretera de Gondomar, a 50 metros de Cooper Ceitia. Grupo San Rafael. No te olvides, Casbará te gustará. Aquí estamos ya con la tercera regional, grupo 17. Estos son los marcadores: Atios B3, Louredo 1, Pontellas B4, San Juan 1, Castelo 1, Villasobraso 3, Atlético de Villar 2, Nespereira 2, Cultural Areas B2, Codelo 1. Gañaron los equipos filiales. Descansó o Caselas B. Vindeira Sornada, antes, clasificación por supuesto: Pontellas líder, 14, 13 para Atios B, 11 para Villasobraso, 8 para Caselas Villar, 7 para Castelo San Juan, 6 Cultural Areas Nespereira, 2 para Louredo. Codelo 2, Louredo 0. Clasificación e agora a próxima xornada: Villasobraso, Atios B, Nespereira Castelo, Caselos B, Pontellas, San Juan, Cultural Areas B, Covelo, Atlético Villar e descansa Louredo. Vamos xa co partido, quedan xa co Candeán 3, Caselas 0, despois de uns consellos. Pero antes recordarlles que xa resintonizan vostedes os televisores e xa toparán a Vía Gestiona tamén na televisión. Ata agora nosos compañeros de Vía Televisión e Vía Radio, pero ahora tamén os de Vía Gestiona Radio Galicia. Laberinto Deportivo todos os domingos ás 4 da tarde tamén o teñen na televisión, en AFM, claro, 94.3, 94.4, os diales que temos aí para todos vostedes, 92.8 e 99.2. Pois con esos diales e tamén con iVoz todos os lunes nos nosos canales en Facebook e en YouTube, todo o que lles ofrecemos no noso canle radiofónico e a través das plataformas digitales. Saudos en el Fernández, quedan co partido. Candeán 3, valen os goles de Joel, Carlos 2, Caselas 0. Os mellores momentos do partido e os goles. Saudos, quedan co partido. E a vindeira fin de semana xa iremos informando onde estaremos xa con noso partido. O sábado esperos a todos a 6 da tarde co Porriño Balonmán Femenino, Castel del Fels. Ali, animando cada segundo, cada gol, cada 7 metros a nosa festa. Ya nos conoces. Sí, estamos en Torneiros. Somos los que te ofrecemos la caña tan solo €1 los miércoles. Y los sábados 2 cubatas por tan solo €5. Sí, somos Cherokee y estamos en Torneiros. Wifi gratis, terraza, futbolín. Cherokee, Torneiros. Ven, te esperamos. Muy pronto Alonso Serodio inaugura oficina en Puxeiros, Vigo. Pero de momento, infórmate en nuestras oficinas de Porriño
y Sanguiñeda. Alonso Serodio. Nos adecuamos a tu bolsillo. Ven e infórmate. Alonso Serodio, tu seguro. Aquí estamos no campo do José Costas en Candeán para levarlles a imaxen do partido da Primeira Autonómica Grupo 5, quinta posición para este equipo que temos en fronte, o Caselas de Ribada. Terceira para a posición para o Candeán, que ven de ser líder nas últimas xornadas, agora agardando o tropezo do equipo da Granxa do Baio. ¡Vamos! Muy buena.
Borja, bien. Dale, Borja. Muy buena, bien, Adrián. Buena, Marco. Fue un buen partido en la primera parte del Candeán, con un buen equipo, contra un buen equipo. Hicimos un buen planteamiento, los chavales se portaron muy bien, hicieron lo que entrenamos por la semana y un buen trabajo. Nosotros lo que pensamos es partido a partido y pensar en nosotros solos. Nos da igual el Domayo, que sé que tiene un gran equipo, el Moaña, el Caselas, el Grove. A nosotros nos da igual, ahora mismo solo pensamos en nosotros porque somos un equipo que lleva 2 años en la categoría y estamos trabajando día a día y semana a semana, no pensamos más allá. Eso es fruto del trabajo, lo que estamos haciendo y nada más. No empezó muy bien, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, los rivales cada día te lo ponen difícil, es una competición muy difícil, cada domingo es una lucha y Hoy el Caselas, bueno, porque se encontró con el gol de penalti, que, hombre, fue un poco dudoso, la verdad, y se encontró con ese gol al principio y se vinieron un poquito abajo, pero yo sé que el Caselas va a estar ahí arriba, luchando por los puestos de ascenso. Haz un alto en el camino, carretera de Tui, en Atios Porriño, Maringá, Café Bar. Abierto de lunes a domingo. Y de lunes a viernes, menú del día. Además de bocatas y tapas. Y los domingos tenemos callos y pulpo. Café Bar Maringá. Teléfono 986 19 39 53. Maringá, carretera de Tui, Atios Porriño. Amplia terraza. Café Bar Simplicio no Porriño.
comer, cear e disfrutar do momento. Coñecido por todos os peregrinos camiño da Catedral de Santiago. O Café Bar Simplicio vos desexa boa viaxe, peregrino. Cuidaremos de ese día como si fuera nuestro. En Catering Alfonso hacemos de tus convenciones algo muy personal. Disponemos de pazos en Galicia y Portugal. Catering Alfonso, déjalo en nuestras manos.